Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día. Les habla Pedro Miguel Vargas para presentarles Economicast hoy lunes 10 de diciembre del año 2018. Y como siempre nos acompaña de primero Sebastián Londoño. Sebastián, ¿cómo le va? Bien, buenos días. Bueno, Sebastián. Ley de financiamiento esta semana. ¿Qué va a pasar en la ley de financiamiento esta semana después de que la semana pasada se aprobó en primer debate? Bueno, esta semana no hay como tal, o hasta ahora no hay programados como tal, debates oficiales en el Congreso. Vale recordar a los que nos escuchan que ya el proyecto se aprobó, pero en primer debate falta su segundo debate que se va a hacer en las plenarias de Senado y Cámara, pero esto solamente se daría hasta la próxima semana. ¿Por qué? Porque el texto que se aprobó la semana pasada, la anterior semana, en las comisiones económicas conjuntas fue muy diferente del que se radicó incluso inicialmente en octubre por el mismo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Entonces lo que tienen que entrar a revisar el gobierno y los ponentes y los coordinadores es qué cambió, cómo cambió el tema del recaudo, que es lo más importante porque finalmente es la plática que se va a recibir, y pues ya empezar a preparar el articulado para el segundo debate, que como le digo, eso se puede dar durante toda esta semana y el debate ya hacerlo la próxima semana en plenarias. Quedaron haciendo falta, Sebastián, 400.000 millones de pesos, ¿no? Adicionales, claro, porque se cayó el tema de las motos que de bajo cilindraje, que le querían poner un impoconsumo de 8%. Ese punto definitivamente ya no va, entonces se cae un poquito del recaudo. Ni tampoco lo de los contratistas. Claro, para allá iba. Ese es un tema bien importante porque si bien no hay una estimación de ingresos fiscales que se dejarían de recibir, pues es un tema muy importante para las personas porque se buscaba ponerle un IVA de 19% a los contratistas que mensualmente tuvieran ingresos de 8,5 millones hacia arriba. Hoy en día ese IVA existe, pero para los que ganan más o menos unos 11 millones. La idea era bajarla a 8,5. Definitivamente eso, tras un acuerdo del gobierno con los congresistas, va a salir del todo y no se va a tocar para nada, que quede claro, no se va a tocar el tema de IVA a contratistas. Sebastián, pero si las discusiones, los debates se dan la semana entrante, quiere decir que nos vamos a extras. Sí, señor, algo de eso puede tener, obviamente falta y depende de lo que diga el ministerio de para cuándo citan en las plenarias, pero todo indica, según lo han dicho varios coordinadores y varios ponentes del proyecto, y es que se va a tener que sesionar en sesiones extras, valga la redundancia, porque el próximo 16 de diciembre, que es domingo, se termina el periodo ordinario del Congreso, es decir, hasta todos los 16 de diciembre de todos los años, hasta ahí es el periodo ordinario del Congreso. Entonces ya, si tienen que discutirlo después de ese día, tienen que convocar sesiones extras, que eso lo tiene que hacer el presidente de la República. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Bueno, feliz semana. Por esta pedagogía para los lectores de Portafolio.co. Y llega Alfonso López a la mesa de redacción de Económicas. ¿Cómo le va, Alfonso? Pedro, muy bien, muchas gracias. Bueno, Alfonso, ¿cuál es el tema de esta semana en su fuente, como ya decimos nosotros los periodistas? Hay un tema muy importante y es el que tiene que ver con el mercado no regulado de energía y las grandes industrias. Esta semana van a empezar a haber acercamientos entre los gremios reunidos en Asoenergía y también va a estar presente la ANDI con respecto al tema de cómo puede hacerse para bajarle los costos a esta generación de energía y que está llevando a que los costos de operación de una empresa o una industria estén entre el 40 y el 50%. ¿Qué posibilidades hay de que lo logren, Alfonso? Va a haber un primer acercamiento, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, la ministra de Minas y Energía en el Congreso de Asoenergía hace 2 semanas lo confirmó y van a empezar a ver los diálogos. Es importante resaltar que las tarifas de energía para industrias, una multinacional que quiera abrir su operación en Colombia y ve que este costo de energía es más barata en un país como Chile, Ecuador, como Perú, como el mismo Ecuador o Panamá, pues optan por abrir sus empresas allá. Como ya lo han hecho muchos y ya muchos se han ido por eso, ¿no? Exactamente. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Bueno, Pedro. Y ahora llega Constanza Gómez. Constanza, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué tal? Muy bien, Constanza. Encuesta manufacturera sale este viernes. Sí, ya es el corte del tercer trimestre del año. Vamos a ver cómo le va a la industria que en lo corrido de justamente del 2018 ha tenido una mejoría. Si usted recuerda, en septiembre pasado había aumentado la producción real 2,9%, mientras que en el mismo periodo del año pasado era negativo, era de 2,3%. Así que hay confianza en que la producción y la actividad
manufacturera siga su ritmo ascendente. También se conocerá el resultado del comercio también a octubre, que ha mostrado un ascenso por porcentajes superiores al 6%. Entonces se espera que siga la senda y pues ya esto es tercer trimestre, pero todo el mundo está concentrado ya en diciembre, así que se estarán viendo paralelamente uno y otro resultado, el oficial de las cifras del DANE y el que muestren las cajas registradoras en estos días. Pero incluso el tercer trimestre ya es cuando las empresas empiezan a producir para diciembre, ¿no? Justamente porque ahí empiezan a entregarse pedidos para la temporada, también será una señal de cómo estará diciembre según las cifras oficiales. Así bueno, es. Constanza, muchísimas gracias. Con mucho gusto, feliz semana, Pedro. Lo mismo para usted. Y pasando al plano internacional, esta semana, mañana, específicamente se vota el Brexit en el Parlamento británico, y para explicarnos cómo está la situación, que está complicada, pero nos va a explicar qué tan complicada está Rubén López. Rubén, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén. Bueno. Sí, pues básicamente la situación del Brexit está casi que en un callejón sin salida. Tanto así que la semana pasada la primera ministra, Theresa May, llegó incluso a afirmar que hay 3 opciones en esta votación. Una es que se apruebe el acuerdo que, como ya ha dicho la Unión Europea, es el único acuerdo que va a haber posible, o sea, es ese o no hay, porque no lo van a renegociar. Otro es que no se vote y entonces el Reino Unido tenga que salir de la Unión Europea sin un acuerdo, lo que también sería una situación muy complicada porque pues básicamente como salió en el informe también la semana pasada del Banco de Inglaterra y el Gobierno, eso podría suponer hasta un 10% del PIB del Reino Unido. Y lo novedoso que pasó la semana pasada es que Theresa May por primera vez en los 2 años de negociación del Brexit llegó a decir que habría la posibilidad de revertir el Brexit. Esto es interesante porque la semana pasada también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo en el que dijo que en caso de que el Reino Unido quisiera dar marcha atrás al Brexit y cancelarlo, podría hacerlo unilateralmente. Entonces como que esa opción ha cobrado fuerza en esta semana y pues obviamente depende de lo que pase con la votación, pues podría ser incluso más relevante. Ya. De estas 3 opciones, ¿cuál es la más que se dé, la más posible? Hoy en día, la verdad, casi todos ven abocado al fracaso que el Parlamento le dé el visto bueno al Brexit, básicamente porque en contra de Theresa May están los unionistas de Irlanda del Norte, que ya han dicho que de hecho se van a salir del gobierno en caso de que haya este acuerdo. Los escoceses obviamente son súper contrarios a este acuerdo firmado con la Unión Europea. Y el problema que enfrenta ella misma es que en el mismo partido conservador, que es el partido del gobierno, pues enfrenta una gran crítica y una gran oposición. Entonces casi todos dan la posibilidad de que no se apruebe, por lo que el Brexit duro cada vez cobra más importancia. Trayendo, Rubén, también convulsión a los mercados internacionales, precio del petróleo y la volatilidad como se ha visto en las últimas semanas, ¿no? Sí, claro, o sea, obviamente esto en Europa, pues dejando de lado Estados Unidos con la guerra comercial y un poco con las señales de desaceleración económica que hay y que cada vez se hacen más reales en todo el mundo, con China, con la eurozona. El Brexit ha sido durante todo este año el gran catalizador de la incertidumbre y de la volatilidad en los mercados europeos, obviamente en el Brent también, que es referencia en Europa, y obviamente si se llega a no lograr un acuerdo en el tema del Brexit, pues para este final de año y para el principio, no olvidemos que en marzo hay elecciones de la Unión Europea, con todo el auge del populismo y todo el auge de los partidos de extrema derecha, también tendría mucho peligro que se junte el Brexit y estas elecciones. ¿Qué posibilidades ve usted, Rubén, que sigue la situación día a día, que se hagan unas nuevas elecciones? ¿En Reino Unido? Sí, para el Brexit otra vez. La verdad, o sea, unas elecciones políticas, eso es casi que lo más probable, porque en el momento en el que no le den el apoyo, si finalmente acaba siendo así, en el momento en que no le den el apoyo a Theresa May, pues básicamente tendría que cerrar el gobierno porque no tendría el apoyo del Parlamento. No, pero digo otra votación respecto al Brexit. Otra votación, hay los ministros que se salieron, hay varios del gobierno que querían otra votación. Lo mismo los empresarios, ¿no? Escribieron una carta a muchos otra empresarios. Votación, y también obviamente los líderes de la oposición, Jeremy Corbyn del Partido Laborista, pues ha llamado muchas veces y la misma población. Y la población obviamente quiere volver a votar.
sí que es verdad que las encuestas pues están bastante apretadas, todas salen como que la mayoría de los británicos decidirían quedarse dentro de la Unión Europea, pero pues con un pequeño margen, o sea, por lo general suele ser 55-45, cosas así. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y para hablarnos de dos temas importantes está Adriana Leal, quien nos va a hablar primero sobre la informalidad laboral, una cifra que sale esta semana. ¿Cómo le va, Adriana? Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, Adriana, ¿qué se espera de esta cifra? De hecho, lo que se espera es que pueda aumentar, dado que el desempleo en octubre aumentó. Y según revisamos en portafolio, esta cifra aumentó durante 6 años consecutivos durante este mes. Así que naturalmente podría también aumentar la informalidad, que en el mes anterior fue el 48%. Pero como siempre hemos repetido acá, oscila en el 50% general en el año. Y de hecho el gobierno durante sus discursos siempre habla de una cifra más alta, o sea que en general se puede pensar que la informalidad es del 56% o una cosa así. Ya, por eso el presidente Duque, uno de sus programas, de sus ejes de su gobierno, es atacar la informalidad laboral creando empresas, que las empresas contraten gente, ¿no? Sí, de hecho, él ha hablado de varios proyectos que se enfocan por ese lado. Y la semana pasada hablamos con el viceministro de Relaciones Laborales. Él hablaba precisamente de eso y hay una cuestión bastante importante y es que el próximo año se espera que se lance un decreto para formalizar, por ejemplo, a los rapitenderos. Entonces estaría pensando más allá, ya en las plataformas tecnológicas. Pero habría que revisar muy bien cuáles son las propuestas porque la tendencia del gobierno, como lo han dicho ellos mismos, es flexibilizar la contratación con miras a formalizar, pero hay que ver hasta qué punto eso puede ser efectivo y hasta qué punto puede llegar a afectar otro tipo de contratos como los más normales, digamos, cuando se flexibilicen estas contrataciones. Exactamente. Y la otra cifra que sale esta semana, Adriana, es encuesta hotelera, la muestra hotelera. Sí, bueno, en esa encuesta se ven varios aspectos. El más importante es la ocupación hotelera porque así es como estas empresas miden sus ingresos y su éxito, básicamente. El mes anterior la cifra fue del 58,5%. ¿Qué pasa con esto? Que si bien sube y baja más o menos por el mismo lado y en general al turismo le va bien en el país, de todas maneras sigue siendo una cifra baja, pero ese es el promedio nacional, entonces hay que entrar a revisar dónde son altas las cifras y dónde son bajas. Exactamente. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Por ilustrar a los lectores de Portafolio y a ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo lunes en otro episodio de Económicas. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.